Hola chicos, bienvenidos otro día más a PhysioWatts. Yo soy Ana Galeote, fisioterapeuta, y en este vídeo vamos a hablar de la lesión de menisco. Si lo mejor que puedes hacer es operarte, no es operarte, o cómo puede ir esa rehabilitación para que recuperes al máximo la funcionalidad y las capacidades de tu rodilla. Vamos a por ello. Hola chicos, ¿cómo estáis? Pues vamos al lío, vamos a hablar del menisco. Para empezar, ¿qué son los meniscos? La rodilla tiene dos meniscos, uno externo, otro interno, y son como si dijésemos almohadillas situadas en la articulación por encima de la tibia que nos permiten absorber golpes y le permite a la articulación realizar todo lo que está realizando, permite la absorción de golpes y además facilita también que tengamos una buena estabilidad de la rodilla. ¿Qué tenemos o qué es lo que sucede cuando nos lesionamos el menisco? Hay distintas maneras en las que nos lo podemos lesionar. Por lo general, la lesión de menisco se produce con un traumatismo, con una caída, con un traspiés. Normalmente la gente se rompe el menisco de esa manera, pero también es cierto, y he dado con muchos pacientes que a lo mejor empiezan con unas molestias en la rodilla, se van a hacer una resonancia magnética y se dan cuenta en esa resonancia de que tenían el menisco roto, pero no han tenido ningún golpe, o al menos no se acuerdan de que haberse caído o de que haya habido algún traumatismo. Entonces, esto para deciros que si tenéis algún tipo de dolor de rodilla, lo primero que hay que hacer es ir al médico para que se pueda valorar correctamente qué es lo que puede estar ocurriendo en esa articulación, si podemos tener una lesión en el menisco o no. Y muchas veces lo que ocurre cuando existe una rotura del menisco es que esa parte se queda como volando dentro de la articulación. Y una de las sintomatologías que podemos experimentar es un bloqueo de la rodilla, que yo esté realizando algún tipo de extensión, de flexión de rodilla, con más o con menos rotación, y note como que ahí se me queda bloqueada la rodilla. Y es porque esa sustancia, ese cuerpo libre, pues estaba por la articulación, justo se ha colocado entre dos estructuras y ya no permite ese movimiento. Entonces, ese es cierto que es uno de los signos que nos pueden indicar que ese menisco está dañado. También puede haber inflamación, sensación de impotencia funcional, como que no podemos flexionar la rodilla del todo o incluso no podemos extender la rodilla del todo. Esa es la sintomatología, pero en cualquier caso siempre hay que ir a comprobarlo al médico para hacer una prueba de imagen y que nos confirmen el diagnóstico. Ahora, por lo general siempre están esas dos opciones. ¿Qué hacemos? ¿Se opera o no se opera? Cuando se opera un menisco, las dos opciones principales de cirugía son o bien reparar el menisco en esa zona donde ha sido dañada, repararlo, o bien realizar una meniscotomía, es decir, sacar ese trozo de menisco que ha sido lesionado. Y aquí os quiero comentar algo muy interesante que se ha observado en los estudios y en la bibliografía. Y es que se ha visto, y os dejo los estudios por aquí abajo, que en aquellos pacientes en los que se opta por hacer una meniscotomía, es decir, por quitar ese trozo de menisco, existe un riesgo de desarrollar una osteoartritis de rodilla muchísimo mayor que en aquellas personas a las que no se les ha realizado esa meniscotomía. ¿Esto qué quiere decir? Que cada vez hay más traumatólogos que recomiendan, si se puede reparar ese menisco, que se intente. O sea, si en la cirugía se puede de alguna manera coser para repararlo,
eso es lo que hay que hacer. Hay que evitar quitar ese trozo de menisco porque luego las consecuencias al futuro pues no son muy positivas. Ahora, y también es cierto, siempre que sea posible, y eso lo tiene que decir el cirujano y lo tiene que hablar contigo, se debe optar por un tratamiento conservador. Es decir, vamos a hacer fisioterapia, vamos a fortalecer, vamos a trabajar esa movilidad, vamos a trabajar esa estabilidad, vamos a ganar esa masa muscular, porque es muy probable que haya muchas lesiones de menisco que no necesiten operarse y simplemente con hacer un tratamiento conservador nos olvidamos de la cirugía. Entonces, la primera opción, desde mi punto de vista, y lo que yo recomiendo es intentar hacer siempre un tratamiento conservador. ¿Qué pasa? Que muchas veces este campo queda un poco como en el aire. ¿Por qué? Porque es importante que te pongas manos a la obra, que hagas una buena rehabilitación, que te pongas todos los días a hacer tus ejercicios, a hacer tu fortalecimiento, a hacer tu trabajo de movilidad, y va a ser una rehabilitación que probablemente te lleve meses. ¿Qué pasa? Que hay mucha gente que se piensa que si se opera ya no va a tener que hacer ese tratamiento conservador, o que ya no va a tener que hacer ese trabajo de, ya no va a hacer ese tratamiento conservador, que ya no va a tener que hacer ese trabajo de rehabilitación. Y por supuesto que sí, pero como que se olvida y la gente ya no le presta tanta atención. Y es extremadamente importante hacer ese trabajo de fuerza, de movilidad, de estabilidad, de propiocepción, y no olvidar nunca el trabajo de movilidad de tobillo, el trabajo de movilidad de cadera, ya que son dos articulaciones que si no están trabajando correctamente bien a nivel de la movilidad van a tener consecuencias negativas de inestabilidad a nivel de la rodilla. Entonces, si estás ahora mismo lesionado del menisco, por supuesto, siempre ve a hablar con tu médico y con tu cirujano, pero yo creo que si tú les propones, mira, voy a hacer un buen tratamiento conservador y vamos a ver todo lo que podemos conseguir con esto, van a estar contigo. Y creo que siempre se debe intentar ese camino. Luego habrá, por supuesto, a lo mejor pues ciertos atletas profesionales o ciertos casos en concreto en los que sí o sí haya que operar, pero sin lugar a dudas hay que optar por ese trabajo, y aunque te vayan a operar, también tienes que hacer ese trabajo de rehabilitación y no solamente hacerlo después de la operación. Es importante que si sabes que te van a operar de aquí a 2 meses, que empieces ya a hacer un trabajo de fuerza, de recuperar la movilidad todo lo posible, porque eso va a facilitar que la recuperación y el postoperatorio vayan muchísimo mejor y que mejores muy rápidamente. O sea, conozco personas que se han operado del menisco y han estado con muletas meses, y conozco personas que se han operado del menisco y a las semanas ya podían hacer una sentadilla y no han tenido que usar muletas. Y eso depende muchísimo de tus capacidades físicas, de cómo te estés preparando. Así que tenlo en cuenta, porque probablemente hay mucha gente que diga, ¿y después de la operación cuánto tiempo voy a estar? Depende, es que depende mucho de tu forma física y de cómo te prepares y cómo te lo tomes en serio. Así que nada, chicos, eso es todo. Espero que os haya servido este vídeo, que os haya aclarado un poquito más las ideas, y si tenéis alguna duda específica sobre el menisco o sobre algún tipo de operación de la rodilla o sobre alguna lesión de la rodilla, dejadmelo en comentarios para que lo tenga en cuenta y pueda crear un vídeo al respecto. No os olvidéis que tenemos disponible en PhysioGods la programación, el programa de rehabilitación de rodilla, que es un programa que he diseñado yo misma específicamente para ayudarte a ganar fuerza, estabilidad y recuperar al máximo las capacidades de esa rodilla. Aunque tengas dolor, vamos a ir poquito a poco ganando esas capacidades, y además te enseño automasajes específicos para liberar la tensión y el dolor que pueda generarse a nivel muscular en todo el miembro inferior. Te dejo toda la info más abajo, te dejo los estudios de los que hablaba del menisco más abajo y te leo en comentarios. Un abrazo muy fuerte y hasta la próxima.
Si quieres que te ayude a mejorar tu movilidad, a entrenar sin dolor, a sentirte bien en tu cuerpo, entra en physiowatch.com, donde vas a leer toda la información sobre Healthy Movement, que es nuestra programación de movilidad, sobre nuestros programas de rehabilitación, sobre nuestra formación para fisioterapeutas y entrenadores. Ahí te espero.